Ya lo tenemos al invitado y le iremos dando la bienvenida. Lo tenemos a Axel Clason. Bienvenido, Axel. ¿Nos escuchás bien? ¿Nos recibís bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que ustedes también me reciban bien. Así es, te recibimos bárbaro, Axel. Bueno, preguntarte en primer lugar, ¿cómo estás? Hace rato que no sabemos nada del cuerpo técnico anterior, hubo bastante silencio. Y bueno, preguntarte cómo te encontramos en este Día de la Madre, qué andas haciendo, qué actividades te encuentras haciendo hoy, aquí en octubre del 2021. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que sí, hoy disfrutando, gracias a Dios, tengo la suerte de tener a mi mamá presente, estoy con mi mujer y el resto de la familia y por supuesto preparando la tarde. Ahora empiezan los partidos y estar atento a todo lo que suceda, y después en lo personal, en lo profesional, sí, trato de seguir preparándome para lo que venga. Todavía no lo tengo definido, pero seguramente que prontamente ya tendrán noticias. Bueno, Axel, ya metiéndonos más en lo que fue tu paso por All Boys, te quiero preguntar cómo calificás a la experiencia, cómo lo viviste todo el tiempo que estuviste al lado de Pepe comandando al Albo. No, la verdad que para mí fueron 2 años muy, muy intensos, pero muy lindos. La verdad que fue un gusto haberlo conocido profesionalmente a Pepe. Habla de una persona de una integridad bárbara, que me encontré con un espacio pero muy amplio para poder trabajar y desarrollar mis conocimientos. Pepe me fue a buscar para justamente que lo acompañe desde ese lado, y junto al resto de los muchachos que integraban el cuerpo técnico, la verdad que me sentí muy cómodo y muy querido también por la gente. La verdad que la gente, obviamente que estar con Pepe siempre fue algo fundamental para que el cariño de la gente llegue más rápido, pero también sentí, sobre todo en los momentos que Pepe estuvo enfermo y tuve que estar al frente del proyecto, la verdad que sentí el cariño cercano y la verdad que eso se va a agradecer siempre. Hablabas, 2 años en el Albo, y creo que, se puede dividir, ¿no? Me parece que en lo que fue el torneo que se terminó cortando por el coronavirus, y te quiero llevar a ese momento, te quiero llevar a esa expectativa, y te quiero preguntar cuáles eran las expectativas reales que tenía All Boys en ese momento, ¿no? Porque venía de ganar 3 partidos consecutivos, si la memoria no me falla, fueron Defensores de Belgrano, Tigre y Quilmes. Después la derrota tal vez insólita, ¿no? Por estas cosas que da el fútbol, frente a Atlético de Rafaela, cuando el partido se termina escapando tal vez en el final, en un partido raro obviamente, pero la sensación era de que All Boys podía sumar y de que el equipo venía afilado y que mostraba continuidad. Te quiero llevar a ese momento. ¿Cuáles eran las expectativas reales que tenía All Boys en ese momento, que venía último, pero había sumado 3 victorias consecutivas y no estaba tan lejos de reducido? Lo que pasa que las expectativas siempre fueron la de ser protagonistas, la de enfrentar cada partido de protagonismo, y lo intentamos hacer desde el primer partido que arrancamos con Pepe allá con Gimnasia de Mendoza de visitante. Nosotros agarramos un plantel que venía de haber conseguido el ascenso y no venía sacando buenos resultados en las primeras fechas, y tratamos de emparejar un poco, de salir de perdedor. Nos costó, habíamos estado 5 partidos empatando seguidamente, hasta que pudimos llegar al receso, y ahí encontramos los refuerzos, ese salto de calidad que nos permitió llegar a ese momento que vos nombrabas, con esos 3 triunfos consecutivos. O sea que con un poco de conocimiento del plantel y 3 refuerzos que jerarquizaron, que fueron Ferrari, Sarmiento y Celis, encontramos estos 3 partidos que ganando, y que nos agarra la pandemia, quizá en un momento de levantada. Bueno, después llega el torneo de transición, con muchos muchachos que se terminaron yendo, y ahí ya después se emparejó todo hasta este torneo que está en transcurso todavía. Te quiero llevar a la pretemporada de este torneo, de este torneo justamente que se está jugando, y te quiero preguntar cómo se vio la transición, porque recordemos que All Boys preparó un equipo, o había jugado durante la pretemporada con un equipo, si no me equivoco estaba Mirko, fue titular durante todos sus partidos amistosos, y se termina lesionando días antes del debut, además de que los refuerzos que habían llegado en este último mercado de pases, o el mercado de pases anterior al inicio del torneo, se habían modificado los planes muy de repente, me parece, no sé tu visión, pero para el partido de Morón en Floresta, me parece que hubo un cambio repentino, la lesión de Mirko y los
titulares, los refuerzos que no estaban tal vez óptimos físicamente para el debut. No, bueno, nuestra profesión tiene también mucho de ser resolutivo. Nosotros como cuerpo técnico siempre estuvimos dispuestos a ser resolutivos en cuanto a las herramientas que contábamos. Sabíamos que económicamente el club no estaba pasando un buen momento, había una austeridad que era muy marcada y nosotros sabíamos que con lo que teníamos y la idea de ser protagonistas teníamos que trabajar mucho, encontrar los nombres precisos. Y bueno, trabajamos toda esa pretemporada de una manera y llegado a la fecha con Morón nos encontramos con que Ferrari y Vázquez, que eran la dupla central titular, no podía jugar, la lesión de Mirko. Nos dimos un golpazo esa noche con Morón porque la verdad que no salió lo trabajado y nos reinventamos al partido siguiente con la línea de 5, que fue una decisión que Pepe en toda su carrera había solamente jugado un solo partido con línea de 5, según me contó él, contra Estudiantes de La Plata en primera. Y no fue fácil llevarlo a Pepe a esa decisión. Pero con el trabajo de la semana vio que los nombres daban para jugar con esa línea de 5 y a partir de esa tarde en Adrogué, que si bien no ganamos, pero en el colectivo de la gente quedó que se hizo un gran partido. Empezamos a jugar con línea de 5, que fue lo que nos llevó a estar toda esa cantidad de partidos invictos y a tocar la punta del torneo, en un torneo que All Boys no iba a campeonar, sino que era de mantenerse y de tratar de salir los últimos puestos, que era lo que desde que había ascendido donde se encontraba. Entonces fuimos resolutivos, tratamos siempre de ante un infortunio encontrar la posibilidad de reencontrarse con el estilo que quería Pepe, que era siempre tener un juego asociado dentro de lo que se puede hoy en día en el fútbol argentino, tener un funcionamiento aceitado, acorde a lo que el hincha del club quiere y le gusta. ¿En cuánto terminó afectando al equipo desde tu perspectiva como parte del cuerpo técnico, tanto las lesiones en la mitad del campeonato como las salidas repentinas por ejemplo, de Cardoso, de Gastón Díaz y estos futbolistas importantes del primer equipo de All Boys? Bueno, sí, la verdad que nosotros dentro de ese equipo que vos nombrás ya salía casi de memoria y nos estábamos sintiendo cómodos y la expectativa era empezar a encontrarle una vuelta de rosca al funcionamiento, porque ya nos encontrábamos que los rivales que nos venían a enfrentar cambiaban para justamente contrarrestar el juego nuestro, que era taparnos las bandas, tratar de que no haya tanto juego interno, y así fue como vino Tristán, vino Gimnasia de Jujuy, con esquemas totalmente diferentes a lo que tenían. Después, obviamente, en este fútbol argentino que el grande se come al chico en cuanto a la economía, sabíamos que iban a venir por los jugadores que en ese momento estaban haciendo buenos partidos, como el Chino Cardoso, como Milton, como Lucio, como Lucero, Buti, que en ese momento ya llegaban ofrecimientos a través de sus representantes. Y bueno, en nosotros estaba tratar de mantenerlos con la cabeza en nuestro proyecto, pero bueno, la verdad que eso, sumado a las lesiones, la salida de Milton, de Gastón Díaz, hizo que entremos en esa nebulosa de partidos que no pudimos ganar. Y bueno, lo que nosotros aspirábamos era llegar a justamente al momento que se puedan traer los refuerzos y volver a reinventarnos como ya lo habíamos hecho varias veces en este ciclo con Pepe. Te quiero llevar también, Axel, a ese momento en el que Pepe se termina contagiando de coronavirus y llevarte a las sensaciones que viviste en esos 2 o 3 partidos que te tocó estar al mando del primer equipo. ¿Qué se sintió? ¿Era tal cual lo esperabas? ¿Es otro tipo de nervios? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste cómodo? ¿El equipo sentís que te acompañó en ese momento de que, si bien uno sabe, ahora no tanto porque ya está todo un poquito más equilibrado con respecto a la vacunación y todo eso, pero en un momento era una moneda del aire y tener que enterarte de que o un jugador, o en este caso el cuerpo técnico, se podía contagiar y estar encerrado 2 semanas? Y te podía llevar también de sorpresa, más allá de que uno contaba con esa opción o con esa variable. ¿Cómo te encontró frente a esa situación de tener que hacerte cargo del equipo de primera?
Bueno, la verdad que primero fue un susto grande porque ver a Pepe que lidiar con esa enfermedad, al principio se le había costado un poco, tuvo que pasar una noche internado, la verdad que nos asustamos mucho por su salud. Y después en lo personal, como te dije al principio de la entrevista, Pepe a mí me convoca para trabajar junto a él y dándome un espacio muy importante en la semana. Entonces, la verdad que lo viví con naturalidad y sabiendo que tenía la obligación de representar a Pepe de la mejor manera. Después, obviamente, que me sentí cómodo, el grupo respondió de gran forma, hubo un compromiso muy bueno de parte de todo el plantel, lo sentí y tuvimos la suerte de hacer buenos partidos, de no perder en ese lapso de los partidos que Pepe no pudo estar y de haber tenido, creo yo, con Gimnasia Jujuy, sobre todo el primer tiempo que tuvimos 11 contra 11, un vuelo futbolístico más que interesante de asumir un protagonismo del juego que yo sentía que al hincha le gustaba. Y esas 3-4 semanas que Pepe no estuvo, para mí fueron importantes en lo personal, porque sentí el apoyo, bueno, sobre todo de Pepe, de la gente, de los jugadores, que era importante que ellos respeten la idea o la ejecuten la idea de la manera que lo hicieron. Y fue cuando tuve la suerte de darme un gusto en lo personal, que fue de dejar al equipo puntero, por lo menos la fecha esa que terminamos el partido con Jujuy, y hacerlo feliz a Pepe, que la estaba pasando mal en su casa. Axel, y te pregunto también con respecto a esos partidos que tuviste como entrenador, vos también tuviste mucha experiencia en formación de futbolistas, en divisiones inferiores, en equipos importantes como Boca, por ejemplo. ¿Qué impresión te dejaron los juveniles de All Boys, que han aparecido muchos en la gestión que tuvieron con el cuerpo técnico de Pepe? ¿Qué impresión te dejan? ¿Qué consideración tenés acerca de la calidad técnica de los futbolistas que fueron surgiendo en All Boys en este último tiempo? Bueno, primero gracias por la pregunta, porque yo a veces soy de meterme en las redes sociales y ver los comentarios que los hinchas se hacen, y a Pepe siempre le han entrado por el lado de que los pibes no es un técnico que suele poner mucho los juveniles. Eso no es cierto. Pepe siempre ha puesto al que mejor estaba. Caso está que en este proceso potenciamos mucho a Lucero, a Guti, a La Pulga, a Marco, a Mirko, Alan por las lesiones que él lamentablemente le toca sufrir, no pudo encontrar nunca un nivel alto, que es a lo que nosotros apuntábamos. Pero lo que yo me hubiese gustado decirle al hincha, que se quede tranquilo, porque Pepe, al apoyarse tanto en mí, yo ser un técnico que vengo de la formativa de un club como Boca, y donde me ha tocado trabajar mucho con juveniles, yo los conocía a todos. Y yo era el que estaba en contacto con Pascuti y con el coordinador de la estructura de inferiores. Y me sé todos los nombres de los chicos que tenían un posible potencial en la primera All Boys. Y no solo para este torneo, sino ya estábamos planificando la pretemporada para armar el año que viene. Entonces eso sí me molestaba cuando a Pepe le decían lo de los juveniles. Y nosotros nos hemos tenido que apoyar mucho en ellos. A nosotros, cuando la dupla de centrales de Vázquez y de Ferrari se nos va, nosotros nos jugamos por Guti. Y nos jugamos porque el chico nos respaldaba en los entrenamientos y nos daba seguridades. Hasta nosotros lo tuvimos que hacer jugar en el partido con Instituto, en ese torneo de transición, lo tuvimos que hacer jugar a pierna cambiada y el chico nos respondía, y en ese momento era una pieza para que el club la pueda vender, porque es bien genuina de las inferiores del club. Lucero, Mirko, como te dije. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo estaba bien complementado, porque teníamos la experiencia de Pepe con todo lo que eso lleva, que es un técnico que el ojo futbolístico lo tiene altamente entrenado. Pepe, así como me daba mucho lugar en la semana, él con los jugadores no fallaba. Él con los jugadores, cuando te pedía, le tenías que hacer caso, porque lo tiene bien vigente el ojo futbolístico. Entonces, para mí fue una lástima que el proyecto haya quedado trunco, porque yo no me cansaba de repetir que All Boys era uno de los pocos clubes que tenía, con Pepe en la dirección técnica, con Cambiaso en la presidencia y con Estefanato siendo el capitán del plantel, aún no jugando, tenía un sentido de pertenencia
que era la envidia de un montón de clubes que no pueden hacerse de un sentido de pertenencia tan genuino como el que gozaba All Boys. Pero bueno, eso quedará para otro momento o bueno, la verdad que no nos dejaron continuar. Hablás, bueno, justamente de este tema, ¿no? Y había hablado Pepe luego de la salida en ese fin de semana tan polémico, que a Pepe lo terminan llevando en andas. Me imagino que no son experiencias que se viven en todos los clubes ni todos los días, pero la sensación que había, o lo que había dicho Pepe, era que él sentía que el plantel iba a responder para poder levantar la situación. ¿Vos lo veías tan así? Es que a la clara muestra está que los partidos de local, los últimos, con Barracas y con Independiente de Mendoza, si bien no pudimos ganar, la gente se había ido satisfecha por la entrega del equipo y por la propuesta futbolística que nosotros le proponíamos, con tan poquito, porque ya teníamos el equipo diezmado por las lesiones y por la salida de los jugadores que te nombré anteriormente que se habían ido. Con Independiente de Mendoza, que en ese momento venía peleando la punta con Güemes, nos empatan un partido que sobre el final, y con Barracas no nos cobran el penal después del tiro en el palo de Requena. Y esas son jugadas puntuales, pero yo me quedo con el funcionamiento del equipo que había sido bueno en esos dos partidos. Y el último partido con Brown de Madrid, el equipo respondió y está a las claras que le vinieron todos a festejar el gol a Pepe. Entonces eso es lo que por ahí a mí me queda cada vez que me toca ver All Boys, porque yo lo siento como tal, lo siento como que es un equipo que nosotros lo pudimos trabajar y que siempre nos respondió y que nos iba a responder aún más con la llegada de los refuerzos que son los que terminaron viniendo ahora para este torneo, para esta finalización de torneo. ¿Sentís que el destino hubiera sido otro si no hubiera estado ese parate de coronavirus? Que, si no me equivoco, el último partido fue con Defensores de Belgrano. No, ese fue con el que se volvió. Pero hubo un parate de 2-3 semanas en los que se había parado el fútbol porque, bueno, los casos habían aumentado. ¿Sentís que eso fue clave? Porque eso terminó haciendo de que el mercado de pases caiga no en la mitad del torneo, sino en la fecha 14, 15... y no hubo tiempo para reponer a los jugadores que se fueron y terminó siendo clave porque el cuerpo técnico termina cambiando 5 o 6 partidos luego. ¿Pensás que, más allá de todos los condimentos que fueron pasando, pensás que esa fue la piedra que inició todo? Bueno, eso quizá no es algo que se haya dicho mucho, pero a nosotros también nos jugó en contra, sumado a las lesiones y a la ida de jugadores. A ver, a nosotros el jugador que nos da un salto de calidad es Gastón Díaz. De la forma que un jugador como Gastón Díaz podía venir a este All Boys era de la manera en que vino, con esa famosa cláusula que el jugador la podía explotar en el momento que él se quisiera ir. Pero hubo un mientras tanto que para nosotros fue muy importante y nos daba ese salto de calidad, como te dije anteriormente, que ante un partido cerrado él lo podía abrir y sin ir más lejos el partido con San Juan, con San Martín allá en San Juan, él lo termina abriendo con un tiro de media distancia de 30 a 35 metros. Y esa fue una de las mejores versiones de All Boys. Después justamente ese parate lo que hace es que en ese momento el equipo, siempre All Boys es un club que es muy mirado por el fútbol argentino porque siempre lo ha sido así. Y en ese momento nosotros estábamos teniendo un buen juego, había jugadores que estaban en un nivel muy alto y los vinieron a buscar porque saben que son factibles en lo económico y bueno, sí, quizá ese parate no nos dejó continuar con la racha que nosotros habíamos podido encontrar y sumado a las lesiones y luego a la salida de los jugadores, sí, quizá fue un punto de inflexión que también nos complicó. Le quería preguntar a Axel cuáles son sus expectativas para el futuro, porque como dijimos, Axel, tuviste la oportunidad de dirigir un par de partidos como técnico principal en All Boys y además estos años de aprendizaje, imagino, con Pepe al lado. ¿Cuáles son tus expectativas a partir de ahora? ¿Dirigir un equipo siendo técnico principal o seguir acompañando a Pepe en un cuerpo técnico futuro, en volver a las inferiores? ¿Cuál es tu apuesta para el futuro? Bueno, la verdad que Pepe todavía no tiene definido él su futuro en cuanto a si quiere seguir dirigiendo. En lo personal, yo manejo 2 proyectos. O me largo a encabezar yo junto a mi gente y tener la chance de arrancar donde me den lugar para poder exponer mis ideas ya
como líder de un proyecto futbolístico, o volver a acompañar a algún entrenador que tengamos futuro con ambición a primera división. Así que manejo esos dos proyectos, mientras tanto sigo teniendo mis reuniones, gracias a Dios el teléfono suena bastante y se ve que estos 2 años en All Boys han sido importantes y bueno, lo estoy capitalizando de esa manera, reuniéndome con entrenadores que quieran revitalizar su cuerpo técnico o buscando mi lugar en algún club que apueste por mí, ya sea de la categoría o de B Metro, o donde haya un proyecto que uno pueda empezar como técnico principal. Son las variantes que estoy manejando. Esperemos que en algún momento me vuelva a encontrar con All Boys, porque para mí fue un club importante en mi carrera. Siempre recibí el afecto del hincha, de la gente del club, y bueno, ojalá, así como nos cruzamos hace 2 años, en algún momento nos volvamos a poder encontrar. Te hago dos preguntas en una. La primera, quería preguntarte por Nico Cambiaso. Todo lo que no podemos ver, quería preguntarte cómo veías vos la gestión. Y la segunda, más relacionada a la actualidad de All Boys, ¿cómo lo estás viendo a Pascuti en estos primeros pasos como entrenador? No, la gestión la tiene que evaluar el hincha, el socio, y lo de Pascuti, lo mismo. A mí me toca estar afuera. Obviamente que tengo sentimiento por los chicos que están representando al club, quiero que le vaya de buena manera porque sé el esfuerzo que ellos hacen, pero no te puedo contestar porque creo que eso lo tiene que decidir el hincha y el socio. Bueno, Axel, te vamos a liberar. Gracias por esta casi media hora, 20 minutos más de nota. Y es el momento de meternos en el partido. Así que gracias, Axel, por este tiempo, por la rica charla que tuvimos. Y que bueno, obviamente tenemos ganas de seguir conociendo qué pasó porque fue un proceso raro. Estamos hablando del máximo ídolo, ¿no? Como es Pepe Romero, y otro gran ídolo como es Cambiaso. Y obviamente las ganas de conocer más siempre están. Pero bueno, Axel, te agradecemos por este tiempo, por este rato, en este día tan especial como es el Día de la Madre. Bueno, gracias a ustedes por el llamado, que les mando un abrazo tanto a ustedes como al hincha genuino del club, y bueno, que tengan una muy buena transmisión. Saludo grande. Gracias, Axel. Así pasaba Axel Clason.